Jesús me miró bajo el monte del templo y me dijo: Rafael, contempla lo que los hombres temen. A 40 pies bajo la esquina noroeste vi lo que el gobierno de Israel oculta desde 1967. La verdadera arca de la alianza no es de oro, sino un cofre de piedra blanca que emite una luz viva, guardando un mensaje de unidad capaz de detener las guerras. Jesús me reveló que los líderes conocen su ubicación exacta, pero sellaron el acceso porque esa verdad destruiría su poder basado en el conflicto. Lo que está enterrado está presionando por salir, y la señal divina que lo anunciará ya está sobre Jerusalén, cambiando todo lo que crees sobre el fin de los tiempos. Para que entiendas el peso de lo que Jesús me mostró, debo contarte cómo un viejo soldado terminó en esa cámara secreta. Me llamo Rafael Goldstein, tengo 91 años y soy veterano de la Guerra de los 6 días. Pasé mi vida como ingeniero estructural analizando los cimientos de esta tierra sagrada. Hace 3 meses mi corazón se detuvo durante 4 minutos tras un colapso en mi cocina. Mientras los médicos luchaban por mi vida, Yeshua me tomó de la mano para mostrarme los cimientos reales de nuestra fe. Me llevó a un viaje subterráneo que desafía la historia oficial, revelándome secretos que los altos mandos militares juraron proteger bajo tierra durante décadas de un silencio absoluto. Lo que voy a revelarte es el testimonio directo de lo que vi bajo el suelo que patrullé como soldado. Te contaré qué dice la tabla de zafiro dentro del arca y por qué el nombre de Jesús es la clave que los líderes intentan borrar. Si buscas la verdad, suscríbete y activa la campana, pues este mensaje debe llegar a quienes están despiertos. Antes de seguir, dime en los comentarios: ¿crees que el mundo está preparado para que el secreto de Dios sea expuesto ahora? Quédate conmigo, porque lo que Jesús me confesó sobre el futuro es una carga que necesitas conocer urgentemente. El Rey viene y trae la verdad que los hombres intentaron enterrar para siempre. Para comprender por qué Jesús me eligió para verlo oculto bajo el monte del templo, debes conocer al hombre que empuñó aquel rifle en 1967. Soy Rafael Goldstein y pasé mi vida midiendo la resistencia de las piedras de Jerusalén como ingeniero estructural y como soldado que defendió cada centímetro de este suelo sagrado. Mi carrera se basó en la lógica de los cimientos, analizando las grietas que el conflicto dejaba en nuestra tierra. Siempre fui un hombre de hechos concretos, alguien que confiaba más en los planos que en visiones religiosas. Sin embargo, hace 3 meses, mientras preparaba un té en mi cocina, sentí que los cimientos de mi propia existencia se desmoronaban bajo mis pies cansados. El aire se convirtió en plomo en mis pulmones y un peso insoportable, como si un tanque me aplastara el pecho, me obligó a caer de rodillas. Vi el terror en el rostro de mi nieto, Ari, quien corrió hacia mí gritando mi nombre con una angustia que aún resuena. Intenté hablar, quise calmarlo, pero mi lengua era madera seca y mis dedos perdieron toda sensibilidad contra las baldosas frías. El dolor era un incendio devorando mis venas, una agonía tan violenta que nubló mi vista hasta que el mundo se fundió en gris. En ese último suspiro consciente, escuché a los equipos de emergencia golpeando la puerta antes de que la luz física se apagara por completo. De pronto, el silencio reemplazó el caos de mi cocina y una ligereza extraña me hizo flotar hacia el techo. Miré hacia abajo con curiosidad, como si observara una obra ajena, y vi mi propio cuerpo inerte rodeado de paramédicos. Trabajaban frenéticamente sobre mi pecho, inyectando adrenalina y usando desfibriladores que sacudían mi armazón de 91 años sin obtener respuesta.
Después me confirmaron que fueron exactamente 4 minutos los que permanecí clínicamente muerto, mientras mi nieto lloraba desesperado en un rincón. Yo ya no sentía el peso de la vejez ni la angustia del final, porque mi conciencia se había desprendido de la carne con una claridad asombrosa, permitiéndome ver mi vida desde fuera. Una fuerza irresistible comenzó a succionarme fuera de aquel apartamento, alejándome de los gritos de Ari y del olor a medicina que impregnaba el aire. Las paredes de mi hogar se volvieron transparentes, disolviéndose como arena, mientras el ruido de Tel Aviv se convertía en un murmullo lejano que desapareció. Fui arrastrado hacia una dimensión donde el tiempo no funcionaba bajo leyes humanas, sintiendo una aceleración que me lanzaba más allá de las estrellas hacia un destino desconocido. La oscuridad del vacío vibraba con una expectativa que me erizaba el alma, como si estuviera a punto de cruzar un umbral prohibido. Dejé de ser un veterano para ser un viajero reclamado por la luz que revelaría el secreto oculto. Esa fuerza invisible me arrancó de la realidad física con una velocidad que no puedo comparar con nada que haya conducido en mis 90 años. Dejé de sentir el peso de mis huesos viejos y el incendio en mis arterias se extinguió, dejando una frescura que sabía a agua de manantial en el Negev. No era un túnel oscuro, sino un océano de luz viva que tenía temperatura y peso, una claridad que alimentaba mis pupilas sin herirlas. El aire se sentía como una presencia protectora, cargado de cedro antiguo y lluvia sobre tierra seca, dándome la bienvenida a un desierto de resplandor puro, donde el tiempo dejó de existir bajo una paz absoluta. En medio de ese resplandor, una silueta se materializó con una solidez que hacía que mi vida en Tel Aviv pareciera un sueño borroso. No era el hombre de piel pálida y ojos azules que decoraba las catedrales de Europa, sino un hijo auténtico del Levante, alguien que compartía mi propia sangre y mi tierra. Tenía la piel bronceada por un sol eterno, manos curtidas que conocían el roce de la madera y la piedra, y unos ojos oscuros como la obsidiana que parecían contener toda la historia de Jerusalén. Al verlo, mis rodillas de soldado fallaron por completo y un llanto violento, nacido de una paz que no tiene nombre, me sacudió el pecho. Él se acercó y con una voz que resonó como el murmullo de 1000 ríos, pronunció mi nombre, Rafael. En ese instante, los 91 años de fatiga, las cicatrices de la guerra y el miedo al final se disolvieron como sal en el agua, dejándome una ligereza que nunca experimenté en mi juventud. Me tomó de la mano y me dijo que me había llamado porque había llegado el momento de desenterrar lo que los hombres decidieron ocultar en la oscuridad de los siglos. Sus palabras vibraban con una urgencia que me preparó para una revelación capaz de cambiar el destino de las naciones, prometiéndome mostrarme el secreto que late bajo las piedras que yo mismo patrullé. Rafael, camina conmigo, me dijo Yeshua mientras su mano cálida cerraba el trato con mi destino eterno. De repente las leyes de la física se rindieron y atravesamos la roca madre del monte del templo como si fuera una densa niebla matinal. No descendimos por escaleras, sino que nos fundimos con el estrato geológico hasta llegar a una cámara que no parecía tallada por cinceles humanos, sino fundida por un fuego antiguo y sagrado. En el centro, sobre un pedestal natural, no vi el brillo del oro que las leyendas describen, sino un cofre de piedra blanca, pura como la nieve del Hermón, que emitía una luminiscencia rítmica, como si un corazón de luz latiera atrapado dentro del mármol. Me quedé paralizado, buscando el metal precioso y los querubines dorados que mi mente de soldado esperaba encontrar tras décadas de mitos. Jesús leyó mi confusión y, señalando el cofre, me dijo: Rafael,
El oro es solo el velo que los hombres codiciosos usan para distraerse de la palabra viva. Lo que está aquí dentro es el cimiento que no puede oxidarse. Recordé entonces las palabras del profeta Habacuc cuando advirtió que aunque la visión tardara, se apresuraría hacia el fin y no mentiría. Entendí que estaba frente a la paciencia de Dios, un secreto de piedra esperando el momento exacto en que la humanidad estuviera lista para abandonar sus ídolos materiales y mirar la luz real. De pronto la visión cambió y me vi transportado a las sombras de junio de 1967 durante la euforia de la liberación de Jerusalén. Vi a mis propios comandantes, hombres cuyos nombres están en nuestros libros de historia, entrando con linternas militares, en ese mismo pasaje secreto que ahora estaba sellado. Sus rostros no reflejaban alegría, sino un miedo político profundo al contemplar el cofre de piedra blanca y comprender su significado disruptivo. Jesús me mostró cómo, en un despacho improvisado bajo tierra, tomaron la decisión de ocultar el hallazgo, levantando un muro de silencio y hormigón para proteger la estructura religiosa vigente y evitar que un mensaje de paz divina arruinara sus planes de control nacionalista. Mientras observaba a esos líderes sellar la cámara, comprendí la amarga verdad que Jesús quería que llevara de vuelta a mi tiempo. El gobierno no ocultó el arca por seguridad arqueológica, sino porque el mensaje que contiene haría innecesaria la construcción de un tercer templo hecho por manos humanas, amenazando el poder basado en la división. Jesús me explicó que la élite prefiere un conflicto eterno por la superficie que una paz absoluta que emane de las profundidades de la tierra. Lo que vi bajo el suelo que yo mismo patrullé era la prueba de que el cielo ya ha enviado la solución, pero los hombres han construido fortalezas de mentiras para seguir siendo los dueños del miedo. Caí de rodillas sobre aquel suelo invisible, abrumado por el peso de saber que mi pueblo y el mundo entero han sido engañados por conveniencia política durante décadas. Pero Jesús no me permitió quedarme en el lamento, levantándome con una fuerza que revitalizó mis sentidos espirituales para lo que vendría a continuación. Me advirtió que lo que había presenciado hasta ese momento era solo la capa exterior del misterio, el preludio de un terremoto espiritual que está por sacudir los cimientos de cada mezquita, sinagoga e iglesia. Lo que Jesús me mostró justo después, cuando su mano rozó la tapa de piedra blanca, fue lo que realmente me hizo temblar y perder la noción de todo lo humano. Yeshua movió su mano y la escena cambió de golpe, llevándome desde aquel lejano 1967 hasta el presente más absoluto de nuestro tiempo. Vi rostros modernos, hombres poderosos con trajes caros y uniformes militares de alta graduación, reunidos en una sala blindada cerca del Muro de las Lamentaciones. No estaban allí para rezar, sino que observaban con nerviosismo una serie de monitores que mostraban sensores sísmicos instalados a gran profundidad bajo el monte del templo. Jesús me susurró al oído que ellos vigilan el arca a cada hora del día, temiendo el momento exacto en que la piedra blanca empiece a vibrar. Comprendí que no es solo un objeto arqueológico, sino un reloj divino que marca el fin de sus sistemas de control humano. Le miré a él con la voz temblorosa de un niño asustado y le pregunté lo que me quemaba el alma desde que entramos en la cámara. ¿Por qué, Yeshua? Si esto puede traer la paz verdadera, ¿por qué permiten que siga en la oscuridad mientras mi pueblo sufre y se desangra en guerras eternas? Él se giró hacia mí y por un segundo sentí el peso de todas las tristezas del mundo concentradas en su mirada profunda y compasiva. Me respondió con una calma que me estremeció el corazón. Rafael, la paz de los hombres se construye con fronteras y tratados de papel,
pero mi paz se construye en el corazón. Estos líderes no quieren un rey, prefieren un muro que puedan vigilar. Entonces el arca de piedra blanca comenzó a emitir un resplandor tan intenso que debería haberme cegado, pero en su lugar abrió mis ojos espirituales por completo. La tapa no se deslizó, sino que se disolvió como luz pura, y en su interior contemplé una única tabla de zafiro que parecía estar viva y pulsante. El texto no era piedra estática. Las letras estaban hechas de un fuego que respiraba, cambiando ante mis ojos a todos los idiomas de la tierra simultáneamente para que todos pudieran leerlo. Declaraba que el Padre envió al Hijo para reconciliar a los hijos de Ismael e Isaac en una sola familia. Comprendí que Jesús es la paz que ya derribó la pared intermedia de separación. De repente Jesús tocó la tabla de zafiro y una visión del futuro inmediato explotó ante mis sentidos con una fuerza física arrolladora. Vi una señal atmosférica específica sobre Jerusalén, una luz extraña que no provenía del sol, sino que emanaba de las profundidades de la propia tierra sagrada hacia el cielo. Era el momento exacto del gran desvelo, cuando judíos y musulmanes caían de rodillas juntos, no por una orden militar, sino por un choque colectivo de reconocimiento divino ante lo inevitable. El suelo crujió literalmente y vi cómo los sellos de hormigón que el gobierno instaló se partían como cáscaras de huevo. Empecé a llorar, suplicándole a Jesús que parara porque la santidad de aquel momento era demasiado. Me desplomé a sus pies, con el rostro pegado al suelo de aquella cámara sagrada, sintiendo la vibración de la paciencia de Dios llegando a su límite final. Jesús se arrodó a mi lado, puso su mano sobre mi hombro y su contacto fue como si todas las heridas de guerra que cargué durante 90 años sanaran al instante. Me miró fijamente a los ojos y pronunció las palabras que ahora son mi única razón de vivir. Diles que el suelo está temblando, Rafael. Lo que está enterrado está presionando hacia la superficie y mi Padre no dejará que el silencio dure otra generación. Entendí que mi larga vida solo fue una preparación para entregar este aviso urgente al mundo. La luz del arca comenzó a retirarse lentamente y la cámara secreta empezó a desvanecerse en una suave neblina dorada que me envolvía con calidez. Jesús se puso de pie con su silueta recortada contra el último fulgor del fuego de zafiro y me anunció que era hora de llevar la carga de esta verdad de vuelta al mundo de las sombras. Ve, Rafael, y sé la voz del silencio que está a punto de terminar para siempre. Ordenó con una autoridad que sacudió los cimientos de mi esencia. Sentí un tirón violento, una ráfaga de aire gélido, y el olor a cedros antiguos fue reemplazado por el aroma estéril de una habitación de hospital en Tel Aviv. Jesús me tomó de los hombros con una firmeza que era puro amor y me dijo: Rafael, vuelve ahora, pues tu voz es el puente que mi Padre ha elegido para cruzar el abismo del silencio. Sentí una resistencia física inmensa. No quería abandonar aquella paz absoluta por el mundo de las sombras y el ruido, pero él sonrió y dijo: no temas, yo estaré en cada palabra que pronuncies hasta el final. De repente, el vacío me succionó y el regreso a mi cuerpo fue como estrellarse contra un muro de hielo y granito. El dolor regresó con violencia atroz. Sentí el peso de mis 90 años y el frío de las máquinas. Abrí los ojos y vi a mi nieto Ari, quien gritó con angustia: abuelo, has vuelto, pensamos que te habíamos perdido. Ahora te hablo a ti, porque mi regreso no fue un accidente médico, sino un mandato divino urgente. Lo que vi bajo el monte del templo es real. El arca de piedra blanca espera el momento de su desvelo y el mensaje de la tabla de zafiro es claro como el cristal.
Jesús es la piedra angular que los constructores desecharon, el único capaz de unir a los hijos de Abraham en una paz que el mundo no puede fabricar. El gobierno puede seguir ocultando planos, pero no pueden detener la luz viva que está presionando por salir a la superficie. He cumplido mi promesa de contarte la verdad que se esconde bajo el suelo sagrado, entregándote la llave del misterio final que cambiará todo lo que conoces. Si hoy te sientes confundido por las noticias o si el miedo al futuro te quita el sueño, recuerda lo que Jesús me mostró en las profundidades. Él me pidió que dejemos de mirar la superficie donde los hombres pelean por fronteras y miremos la profundidad donde su amor ya ha vencido. Para quienes ven a Jerusalén como un campo de batalla eterno, les digo que la solución ya está allí, enterrada bajo la discordia, esperando ser reconocida en el corazón de cada creyente. La orientación de Yeshua es sencilla. Preparen sus almas, busquen la unidad por encima de la religión y no se dejen engañar por el teatro de los poderosos, porque el Rey está a las puertas y su verdad será expuesta. Tengo 91 años y esta es la carga que Jesús puso en mis manos para que llegara específicamente a ti hoy. Si este mensaje ha tocado tu alma, suscríbete y activa las notificaciones, pues el tiempo del silencio ha terminado para siempre. Dale un me gusta si crees en la verdad y dime en los comentarios, ¿qué harás ahora que sabes lo que hay bajo el templo? Comparte esto con quien necesite esperanza. El suelo está temblando, la señal está cerca y el secreto de Dios ya no pertenece a la oscuridad, sino a ti. El Rey viene y su luz desenterrará todo lo oculto para que el mundo finalmente conozca la verdadera paz.